Muy buenas tardes. Bienvenidos un año más a esta biblioteca municipal, donde en breve pues vamos a celebrar el Día Mundial del Libro de la mejor forma posible y que sabemos que es, bueno, pues leyendo el libro. Doy la bienvenida a mi compañera Cherezade, a los miembros del equipo de gobierno, a Isabel y a Manuel, que también nos han querido acompañar, por supuesto a la directora de la biblioteca, María Ángeles, y a todos mis compañeros, y bueno, a los miembros del Club de Lectura y ciudadanos pues que os habéis querido dar cita en esta biblioteca. Este año pues hemos tenido a bien dedicar esta Semana del Libro pues al primer centenario del nacimiento de René Goscinny, que si no lo sabéis fue guionista de Asterix, de Lucky Luke, y es el creador del Pequeño Nicolás. Y también pues al 50 aniversario de la muerte de la famosa escritora Agatha Christie, ¿vale? Para ello pues vamos a leer algunos fragmentos de su obra y bueno, espero y deseo que sean a todos del agrado. Agradecer por supuesto tanto al personal de la biblioteca por el esfuerzo que todos los años lo hacen para esta actividad y todas ellas que organizan, a Televisión Carmona una vez más que lleva esta actividad a todos los hogares de nuestra ciudad, y a todos vosotros muchas gracias por asistir. Paso la palabra a María Ángeles, ¿vale? Y ya pues empezaremos a la lectura pública. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, pues nada, bienvenidas, bienvenidos a la biblioteca un año más a conmemorar la gran fiesta del libro, de la lectura. Este año, como ha dicho Ramón, tenemos dos grandes protagonistas, Goscinny, René Goscinny, guionista de múltiples cómics y también del autor de libros. Pero bueno, eso va más bien enfocado al público infantil. Para los adultos hemos decidido dedicar la Semana del Libro, el Día del Libro 2026, a una gran escritora como es Agatha Christie, una escritora que hace 50 años solamente murió. Algo que parece como un poco, ¿no? Te choca un poco, ¿no? Voy a contaros un poquito de lo que fue la vida y la obra de Agatha Christie, que yo sé que es un personaje, una escritora que todos conocemos, pero no está de más recordar que para eso también es este día y esta lectura, para reivindicar a un escritor, en este caso a una escritora de la talla de Agatha Christie. Bueno, pues Agatha Christie nació en 1890 y fue una escritora y dramaturga británica especializada en el género policial, lo cual le dio un reconocimiento internacional. A lo largo de su carrera publicó 66 novelas policiales, 6 novelas rosas, 14 cuentos con el seudónimo de Mary Westmacott, además de incursionar como autora teatral en obras como La ratonera o Testigo de cargo. Falleció por causas naturales en 1976, cumpliéndose, como digo, este año los 50 de su fallecimiento. Por eso hemos querido homenajearla en este acto de lectura pública que ya viene siendo una tradición en nuestra biblioteca, homenajear a los libros y a los escritores leyendo. Podemos decir que la vida de Agatha Christie fue una vida de auténtica novela. Nacida en una familia de clase media alta, recibió una educación privada hasta su adolescencia y estudió en diversos institutos de París. Aunque vivió principalmente en el Reino Unido, también pasó largas temporadas en Egipto, Irak, Siria e incluso en España, viviendo una temporada en las Islas Canarias. En 1914 contrajo matrimonio con Archibald Christie, del que toma su famoso apellido, y del que se divorció en 1928. Durante la Primera Guerra Mundial, Agatha Christie fue enfermera, fue voluntaria de una asociación de enfermeras, de un cuerpo voluntario, de enfermeras. Hay un hecho que ocurre en su vida justo después de la Primera Guerra Mundial, que es muy curioso y seguramente algunos habréis oído hablar de ese episodio. No me resisto a contar un poquito de lo que fue. En 1926 Agatha Christie desapareció misteriosamente. Su coche apareció abandonado al borde de la carretera. El hecho provocó
una gran conmoción entre sus seguidores, que ya eran muchos, y atrajo la atención de la prensa pública. El ministro de Interior británico presionó a la policía y un periódico ofreció hasta 100 libras de recompensa para quien diera alguna noticia. Más de 1000 agentes de policía, 15.000 voluntarios y varios aviones rastrearon la zona por la que desapareció. Incluso Sir Arthur Conan Doyle le entregó uno de los guantes de Agatha Christie a un médium para que intentara contactar con ella. A los 11 días fue hallada con un episodio de amnesia en un hotel donde se había registrado, curiosamente, con el nombre de la amante de su marido. La versión oficial fue que había sufrido una crisis nerviosa debido a la muerte de su madre, a la infidelidad de su marido, a su divorcio, pero para todo el mundo, o para la gran opinión pública, fue sobre todo tuvo una reacción negativa ante este hecho, ya que muchos creyeron que había fingido su desaparición como truco publicitario para hacerle creer a la policía que su esposo la había, o para hacer creer a la policía que su esposo la había matado. Fijaros que adelantada Agatha Christie. Estamos hablando de 1926. Pero bueno, no le funcionó, porque si lo que quería era no separarse del marido, se divorció. Aunque sí que es verdad que poco después se volvió a casar con el que fue el gran amor de su vida y muy influyente en su obra literaria, que a fin de cuentas es lo que nos interesa, se casó con el arqueólogo Max Mallowan, bastante más joven que ella, dicho sea de paso, también muy adelantada Agatha Christie en este tema. Y bueno, pues este hombre la llevó por diferentes puntos del planeta, influyó muy positivamente en ella, despertando mucho interés por la arqueología en Agatha Christie. Influyó en obras literarias, en sus obras tan importantes como, bueno, la que todos conocemos, Muerte en el Nilo o Asesinato en Mesopotamia. Esas obras están de esa época. Bueno, Agatha Christie desde muy pequeña fue una lectora voraz. En el día de la lectura creo que es importante decirlo. Aprendió a leer con 4 años sola, porque su madre era partidaria de que los niños no aprendieran a leer hasta los 8 años. Sin embargo, ella aprendió sola y leyó muchísimo a todos los clásicos ingleses, británicos, pero desde muy pequeña se dejó enamorar o se dejó influenciar por los grandes escritores de novelas de policías, Sir Arthur Conan Doyle y Edgar Allan Poe. En 1920, ella empezó escribiendo pequeñas obras de teatro para niños, para aficionados, pero enseguida empezó a escribir relatos. Pero, como digo, lo que le fascinaba era la novela de detective. Y en 1920 escribió su primera novela policíaca, El misterioso caso de Stiles, donde ya aparece su archiconocido detective, que todos conocemos, que es Hércules Poirot. Hércules Poirot, que es un exoficial belga que se refugia en las Islas Británicas ante la invasión de Bélgica por los nazis, ¿no? Por los nazis no, por las tropas alemanas. En este momento estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Se hizo muy famoso, pero su gran éxito llegó con la publicación del asesinato de Roger Ackroyd en 1926, novela de la cual salieron 5.000 copias en la primera tirada, todo un récord. A estas obras le siguieron otras, como El misterio de Sitaford, Muerte en la Vicaría, la conocidísima y espléndida Asesinato en el Orient Express. Todas ellas fueron haciendo que se fuera aumentando su prestigio y su fama como escritora. Pero está ya la Segunda Guerra Mundial. Y durante la Segunda Guerra Mundial ella vuelve a colaborar en acciones humanitarias, esta vez como
química en la farmacia del University College de Londres. En ese trabajo ella aprendió mucho de algo muy importante, que va a ser muy importante de sus novelas, los venenos. Era muy perfeccionista y se documentaba muy bien, hasta tal punto de que los efectos negativos del talio, que es un veneno muy fuerte, ella lo describió antes que en muchos sitios académicos. Ella lo describió, los efectos negativos del talio, en muchas de sus novelas. Como digo, era una persona sumamente metódica y quería siempre documentarse muy bien. Hasta tal punto se documentaba bien para sus obras que escribió en esta época también, durante la Segunda Guerra Mundial, escribió un libro, una novela donde había espías de Hitler. Y hasta tal punto era consistente la novela que el Servicio Secreto Británico la investigó porque creía que realmente ella sabía más del tema de lo que le correspondía. O sea, que era una espía. Esto sale en su novela El misterio de Sanssouci. Bueno, este momento, la Segunda Guerra Mundial, es el gran momento de Agatha Christie, donde tiene más éxito que nunca. Escribe algunas de sus novelas más importantes: Cinco cerditos, El caso de los anónimos, Un cadáver en la biblioteca, Maldad bajo el sol, 10 negritos. Ojo, 10 negritos está considerada, es la novela más vendida de la historia. La novela más vendida de la historia y uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. Recomiendo que lo leáis si no lo habéis leído, porque es una verdadera joya de la literatura. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y a comienzos de 1950, Agatha Christie ya disminuye un poco el ritmo de creación literaria y escribe y publica con menos asiduidad. Aunque no dejó de escribir, dedica gran parte de su tiempo al teatro, a la producción teatral. Su mayor éxito de esta época es La ratonera, de 1952. Ojo, por favor, muy atenta. Ha estado representándose 30 años en un teatro inglés. La ratonera lleva 30 años representándose hasta 1982, ininterrumpidamente. No sé si nos hacemos una idea de lo que es eso. Como digo, tiene grandes obras, grandes personajes, pero yo hablaría de dos personajes especialmente. De Hércules Poirot, del que ya hemos hablado un poco, que es el detective al uso, ¿no?, inspirado en Sherlock Holmes y en Auguste Dupin, que eran los precedentes de Hércules Poirot. Es un detective que utiliza la inteligencia, como he dicho, es un ex oficial belga que se retira en el Reino Unido. Es un detective que utiliza la inteligencia. Él habla de las pequeñas células grises, que se refiere a las neuronas, evidentemente, la observación y la deducción para desenmascarar al culpable de los asesinatos. Poirot es un personaje atildado hasta el extremo, su apariencia personal es siempre impoluta y adora el orden y el método. Venera la simetría, la limpieza y las grandes comodidades, como la calefacción central. Es sumamente cortés y educado y habla intercambiando palabras en francés. Aunque habla un perfecto inglés, a veces no construye bien las frases y su fiel amigo, el capitán Hastings, lo tiene que corregir. Sus métodos son totalmente distintos a los que utilizaba la policía de la época. Pero, en vez de fijarse en cosas que la policía utilizaba, como las huellas digitales, él observaba el comportamiento de la gente. Observaba pequeños detalles que le llevaban a la resolución del caso. Poirot aparece en la primera novela que publicó Agatha Christie, El misterioso caso de Steele. También aparece su partener, su pareja, como Conan Doyle, como Sherlock Holmes tiene a su Watson, pues
él tiene a su capitán Hastings. Pero hay otros personajes que aparecen también junto a Poirot en las diferentes novelas. Hasta una escritora, Ariane Oliver, que se considera que sea probablemente el trasunto de Agatha Christie. La última aparición de Poirot es, fijaros bien, en 1975, un año antes de que muriera Agatha Christie, en una obra que se llamaba Telón. Vamos, se llama Telón. Es la última obra que escribió Agatha Christie y es la última obra de Poirot. Aparece un Poirot viejo, decadente, con peluca, pero conservando su esencia. Agatha Christie en 1930, fijaros que estamos hablando del 75, pero Agatha Christie en 1936 ya estaba harta de Poirot. Quiso matarlo en una de sus novelas. Lo que pasa es que la opinión pública se negaba a que mataran a Poirot y su editor dijo que ni mijita, que a Poirot no se le mataba tan fácilmente porque era un personaje muy admirado y muy querido por todo el público, hasta tal punto de que siendo un personaje de ficción, cuando muere en Telón, aparece una esquela funeraria suya en un importante periódico inglés. Imaginaros la importancia de ese personaje. Bueno, aparecen numerosas películas que todos tenemos la imagen de Peter Ustinov encarnando a Poirot o últimamente Kenneth Branagh, ¿no? El otro personaje importante, y aquí vamos las mujeres a reivindicar un poquito, es Miss Marple. Miss Marple es una dama entrada en años, residente en un pequeño y adorable pueblo del sur de Inglaterra, y encarna a la detective aficionada, a esa persona que no tiene nada que ver con los crímenes, ni es policía, pero debido a sus grandes dotes de observación es capaz de resolver problemas de misterio y de crímenes. Bueno, no voy a extenderme más. Para mí es un tema que estaría hablando todo el día, porque yo reconozco que a mí Agatha Christie me supuso entrar en cierto tipo de literatura. Todavía recuerdo esas ediciones de la editorial Molino, que tenía la imprenta Rodríguez, que comprábamos en el colegio, estoy hablando del colegio, comprábamos y nos intercambiábamos los distintos títulos para poder leerlos todos. Arriba en la biblioteca, en la sala de adultos, tenemos todos los títulos de Agatha Christie, con lo cual invito a todos y a todas a que los leamos. También tenemos en la mente muchas adaptaciones de Miss Marple a la gran pantalla, en la cara, por ejemplo, de Angela Lansbury, que todas la conocemos. Bueno, pues ya está. Como digo, no quiero extenderme más, simplemente me sumo al agradecimiento de Ramón. Gracias por venir, gracias por compartir este pequeño espacio con nosotros, con la literatura, con Agatha Christie, este pequeño homenaje a esta gran dama de la literatura. Gracias a Televisión Carmona, gracias a todos los trabajadores de la biblioteca, gracias a los miembros del club de lectura, de los clubes de lectura, gracias a los concejales del ayuntamiento, gracias a los amigos y amigas de la biblioteca que venís. Y también quiero agradecer a Fran, un compañero de sonido, que se ha encargado de montar este stand tan maravilloso. Pues nada más, ahora vamos a ir leyendo obras de Agatha Christie en orden. Y nada más, espero que disfrutéis mucho de la tarde. Gracias. Bien, pues antes de empezar, agradecer por la clase magistral que nos ha dado María Ángeles sobre Agatha Christie, y sí decir que yo, en nombre de todos los concejales del ayuntamiento, voy a iniciar esta lectura pública, y después pues daremos paso a todos los miembros de los clubes de lectura, que por eso lo hacemos, queremos que seáis realmente los protagonistas del día de hoy. Y dice así: una broma extraña. Y esta, dijo Juana Eliere, completando la presentación, es la señorita Marple. Como era actriz, supo darle entonación a la frase,
una mezcla de respeto y triunfo. Resultaba extraño que el objeto tan orgullosamente proclamado fuese una solterona de aspecto amable y remilgado. En los ojos de los dos jóvenes que acababan de trabar conocimiento con ella gracias a Juana, se leía incredulidad y una ligera decepción. Era una pareja muy atractiva. Ella, Charmian Strauss, esbelta y morena. Él era Eduardo Rositer, un gigante rubio y afable. Charmian dijo algo cortada. «Oh, estamos encantados de conocerla». Mas sus ojos no corroboraban tales palabras y los dirigió interrogadores a Juana Ellier. «Querida», dijo ésta respondiendo a la mirada, es maravillosa. Déjenselo todo a ella. Te dije que la traería aquí, y eso he hecho». Se dirigió a la señorita Marper. «Usted lo arreglará, le será fácil». La señorita Marper volvió sus ojos de color azul porcelana hacia el señor Rositer. «¿No quiere decirme de qué se trata?», le dijo. «Juana es amiga nuestra», intervino Charmian impaciente. «Eduardo y yo estamos en un apuro. Y Juana nos dijo que si veníamos a su fiesta nos presentaría a alguien que era, que haría, que podría». Eduardo acudió en su ayuda. «Juana nos dijo que era usted la última palabra en sabueso, señorita Marper». Los ojos de la solterona parpadearon de placer, mas protestó con modestia. «Oh, no, nada de eso. Lo que pasa es que viviendo en un pueblecito como yo vivo, uno aprende a conocer a sus semejantes. Pero la verdad es que ha despertado en mí curiosidad. Cuénteme su historia, su problema». «Me temo que sea algo vulgar. Se trata de un tesoro enterrado», explicó Eduardo Rositer. «¿De veras? Pues me parece muy interesante». «Sí, como la isla del tesoro. Nuestro problema carece de detalles románticos. No hay un mapa señalado, con una calavera y dos tibias cruzadas, ni indicaciones como, por ejemplo, 4 pasos a la izquierda, dirección noroeste. Es terriblemente prosaico. Ni tan solo sabemos dónde hemos de excavar». «¿Lo ha intentado ya?» «Yo diría que hemos removido 2 acres cuadrados. Todo el terreno lo hemos convertido casi en un huerto. Y solo nos falta decidir si sembramos coles o patatas». «¿Podemos contárselo todo?», dijo Charmian con cierta brusquedad. «Pues claro, querida. Entonces busquemos un sitio tranquilo. Vamos, Eduardo». Y abrió la marcha en dirección a una salita del segundo piso, luego de abandonar aquella estancia tan concurrida y llena de humo. Cuando estuvieron sentados, Charmian comenzó su relato. «Bueno, ahí va. La historia comienza con tío Matthew, nuestro tío, o mejor dicho, tío abuelo de los dos. Era muy viejo. Eduardo y yo éramos sus únicos parientes. Nos quería y siempre dijo que a su muerte repartiría su dinero entre nosotros. Bien, murió el mes de marzo pasado y dejó dispuesto que todo lo debía repartirse entre Eduardo y yo. Tal vez por lo que he dicho le parezca a usted algo dura. No quiero decir que hizo bien en morirse. Los dos lo queríamos, pero llevaba mucho tiempo enfermo. El caso es que ese todo que nos había dejado resultó ser prácticamente nada. Y eso, con franqueza, fue un golpe para los dos. ¿No es cierto, Eduardo?» El bueno de Eduardo asintió. «Habíamos contado con ello», explicó. «Quiero decir que cuando uno sabe que va a heredar un buen puñado de dinero, bueno, no se preocupa demasiado en ganarlo. Yo estoy en el ejército y no cuento con nada más, aparte de mi paga. Y Charmian solo tiene un peso. No tiene un peso. Trabaja como directora de escena de un teatro, cosa muy interesante, pero que no da dinero. Teníamos el propósito de casarnos, pero nos preocupaba la parte monetaria, porque ambos sabíamos que llegaría un día en que heredaríamos. Y ahora resulta que no hemos heredado nada», exclamó Charmian. «Lo que es más, Anstey es la casa solariega y que tanto queremos Eduardo y yo tendrá que venderse. Y no podemos soportarlo, pero si no encontramos el dinero de tío Matthew, tendremos que venderla». «Charmian, tú sabes que todavía no hemos llegado al punto vital», dijo el joven. «Bien, habla tú entonces.
Eduardo se volvió hacia la señora Marple. «Verá usted», dijo. A medida que tío Matthew iba envejeciendo, se volvía cada vez más suspicaz y no confiaba en nadie. «Muy inteligente por su parte», replicó la señorita Marple. «La corrupción de la naturaleza humana es inconcebible». «Bueno, tal vez usted tenga razón. De todas formas, tío Matthew lo pensó así. Tenía un amigo que perdió todo su dinero en un banco y otro que se arruinó por confiar en su abogado. Y él mismo perdió algo en una compañía fraudulenta. De este modo se fue convenciendo de que lo único seguro era convertir el dinero en barras de oro y plata y enterrarlo en algún lugar adecuado». Chari. Dijo la señorita Marple, empieza a comprender algo. Si sus amigos discutían con él, haciéndole ver que de este modo no tendría interés alguno de aquel capital, pero él sostenía que eso no le importaba. El dinero, decía, hay que guardarlo en una caja debajo de la cama o enterrarlo en el jardín. Y cuando murió era muy rico, por eso suponemos que debió enterrar su fortuna. Descubrimos que había vendido valores y sacado grandes sumas de dinero, de vez en cuando, sin que nadie sepa lo que hizo con ella. Pero parece probable que fiel a sus principios, comprara oro para enterrarlo y quedar tranquilo, explicó Charmian. No, dijo, nada antes de morir. No dejó ningún papel o una carta. Esto es lo más enloquecedor de todo. No lo hizo. Había estado inconsciente durante varios días, pero recobró el conocimiento antes de morir. Nos miró a los dos, se rió con una risita débil y burlona y dijo, estarán muy bien pareja de tortolitos. Y señalándose un ojo, el derecho, nos lo guiñó y entonces murió. Si señaló un ojo, repitió la señorita Marple, pensativa. ¿Saca alguna consecuencia de esto?, le preguntó Eduardo con ansiedad. A mí me hace pensar en el cuento de Arsenio Lupin, algo escondido en un ojo de cristal, pero nuestro tío Mate no tenía ningún ojo de cristal. No, dijo la señorita Marple, meneando la cabeza, no se me ocurre nada de momento. Juana nos dijo que usted nos diría que enseguida dónde teníamos que buscar, se lamentó Charmian contrariada. No soy precisamente una divina. La señorita Marple sonreía. No conocí a su tío, ni sé la clase de hombre que era, ni he visto la casa que le legó, ni sus alrededores. Y si visitase aquello, lo sabría, preguntó Charmian. Bueno, la verdad es que entonces resultaría bastante sencillo, replicó la señorita Marple. ¿Sencillo?, repitió Charmian. Venga usted a Antes y vea si descubre algo. Tal vez no esperaba que la señorita Marple tomara en serio sus palabras, pero la solterona repuso con protesta. Bien, querida, es usted muy amable. Siempre he deseado tener ocasión de buscar un tesoro enterrado. Y además, en beneficio de una pareja de enamorados, concluyó con una sonrisa resplandeciente. Ya, ¿ha visto usted?, exclamó Charmian con gesto dramático. Acababan de realizar el recorrido completo de Anstey. Estuvieron en la huerta convertida en un campo atrincherado, en los bosquecillos donde se habían clavado los pies de cada árbol importante y contemplaron tristemente lo que antes fuera una cuidada pradera de césped. Subieron al ático, contemplando los viejos baúles y cofres con su contenido esparciado por el suelo. Bajaron al sótano, donde cada baldosa había sido levantada. Midieron y golpearon las paredes, y la señorita Marple inspeccionó todos los muebles que tenían o pudiera tener algún cajón secreto. Sobre una mesa había un montón de papeles, todos los que había dejado el fallecido Master Strauss. No se destruyó ninguno, y Charmian y Eduardo repasaban una otra vez las facturas, invitación y correspondencia comercial con la esperanza de descubrir alguna pista. ¿Cree usted que nos hemos olvidado de mirar en algún sitio?, le preguntó Charmian a la señorita Marple. Me parece que ya lo han mirado todo. Querida, dijo la solterona moviendo la cabeza, tal vez, si me permiten decirle, han mirado demasiado. Siempre he pensado que hay que tener un plan. Es como mi amiga la señorita Eldridge, que tiene una doncella estupenda que enterraba el linoleo a las 1000
maravilla, pero era tan concienzuda que incluso encerró el suelo del cuarto de baño. Cuando la señora Edri salía de la ducha, la alfombra se escurrió bajo sus pies y tuvo tan mala caída que se rompió una pierna y fue muy desagradable, pues naturalmente la puerta del cuarto de baño estaba cerrada y el jardinero tuvo que coger una escalera y entrar por la ventana. Con gran disgusto de la señora Eldri, que era una mujer muy pudorosa, Eduardo se removió inquieto. «Por favor, perdóneme», apresuró a decir a la señorita Marple. «Siempre tengo tendencia a salirme por la tangente, pero es que una cosa me recuerda otra, y algunas veces me resulta provechoso. Lo que quise decir es que tal vez si intentáramos aguzar nuestro ingenio y pensar que en un lugar apropiado». «Piénselo usted, señorita Marple», dijo Eduardo contrariado. «Charmian y yo tenemos el cerebro en blanco. Vamos, claro, es una dura prueba para ustedes. Si no les importa, voy a repasar bien estos papeles. Es decir, si no hay nada personal, no me gustaría que pensaran ustedes que me meto en lo que no me importa. Oh, puede hacerlo, pero me temo que no va a encontrar nada». Se sentó a la mesa y metódicamente fue mirando el fajo de documentos y clasificándolo en varios montoncitos. Cuando hubo concluido, se quedó mirándolo vacío durante varios minutos. Eduardo le preguntó, no sin cierta malicia: «Y bien, señorita Maple». Mr. Maple se hizo con un ligero sobresalto. «Le ruego me perdone. Estos documentos me han servido de gran ayuda. He descubierto algo importante». «Oh, no, nada de eso, pero creo que ya sé qué clase de hombre era su tío, Mate. Bastante parecido a mi tío Enrique, que era muy aficionado a las bromas, un solterón sin duda. Me pregunto por qué. Tal vez a causa de un desengaño prematuro, metódico hasta cierto punto, pero poco amigo de sentirse atado. Como casi todos los solterones, a espaldas de la señorita Marple, Charmian hizo un gesto a Eduardo que significaba estar loca del todo. Anda que no leí. Buenas tardes. Miss Marple seguía hablando de su difunto tío Enrique. Era muy aficionado a la charada. Para algunas personas la charada resulta muy difícil y les molesta. Un mero juego de palabras puede irritarle. También era un hombre receloso. Siempre pensaba que los criados le robaban, y algunas veces era verdad, aunque no siempre. Se convirtió en su obsesión. Hacía, en fin de su vida, pensó que envenenaba su comida y se negó a comer. Otra cosa que huevos pasados por agua. Decía que nadie podía alterar el contenido de un huevo. Pobre tío Enrique. Era tan alegre en otros tiempos. Le gustaba mucho tomar café después de cenar. Solía decir, este café es muy negro. Y con ello quería decir que deseaba otra taza. Eduardo pensó que si oía algo más sobre el tío Enrique se volvería loco. Le gustaban mucho las personas jóvenes, proseguía la señora Marple, pero se sentía inclinado a atormentarlos un poco. No sé si me entenderéis. Solía poner bolsas de caramelo donde los niños no podían alcanzarlas, dejándolos cumplidos a un lado. Germán exclamó, «Me parece horrible». «¿O no, querida?» Solo era un viejo solterón y no estaba acostumbrado a los pequeños. Y la verdad es que no era nada tonto. Acostumbraba a guardar mucho dinero en la casa y tenía un escondite seguro. Amaba mucho a Alboroto por ello, diciendo bien escondido que estaba, y por hablar demasiado una noche entraron los ladrones y abrieron un boquete en el escondrijo. «Le estuvo muy bien empleado», exclamó Eduardo. «Pero no encontraron nada», replicó la señora Marple. «La verdad es que guardaba su dinero en otra parte, detrás de un libro de sermones, en la biblioteca. Decía que nadie lo sacaba nunca de aquel estante. Oiga,
Es una idea, interrumpió Eduardo, excitado. ¿Qué te parece si miramos en la biblioteca? Chamiel meneó la cabeza. Creo que no he pensado en eso. El martes pasado miré todos los libros, cuando tú fuiste a Portsmouth. Los saqué uno por uno y los desacudí. Tampoco en la biblioteca hay nada. Eduardo exhaló un suspiro. Levantándose de su asiento, se dispuso a deshacerse contacto de su insoportable visitante. Ha sido usted muy amable al intentar ayudarnos. Siento que no haya servido de nada. Comprendo que hemos abusado de su tiempo. No obstante, sacaré el coche y podrás alcanzar el tren de las 3:30. ¡Oh!, repuso la señora Marple, pero antes tenemos que encontrar el dinero, ¿verdad? No debe darse por vencido, señor Rossi. Si la primera vez no tiene éxito, hay que intentarlo otra y otra y otra vez. ¿Quiero decir que vas a continuar intentándolo? Pues para hablar con exactitud, replicó la solterona, todavía no he empezado. Primero se coge la liebre, como dice la señora Betón en su libro de cocina, un libro estupendo, pero terriblemente imposible. La mayoría de las recetas empieza diciendo, se toma una docena de huevos y una libra de mantequilla. Déjeme pensar, ¿por dónde iba? Oh, sí, bien. Ya tenemos, por así decirlo, nuestra liebre, que es naturalmente el tío Matthew. Y ahora solo nos falta decir dónde podría haber escondido el dinero. Puede que sea bien sencillo. ¿Sencillo?, se exclamó Sherman. Oh, sí, querida. Estoy segura que habrá utilizado el medio más fácil, un cajón secreto. ¿Eso es la solución?, Eduardo dijo con sequedad. No puedo guardarse mucho lingote de oro en un cajoncito secreto. No, claro que no. Pero no hay razón para creer que el dinero fuese convertido en oro. Él siempre decía, y mi tío Enrique siempre hablaba de su escondrijo. Por eso creo firmemente que lo dijo para despistar. Los diamantes pueden esconderse con facilidad en un cajón secreto, pero ya lo hemos mirado todo. Hicimos venir a un técnico para que examinase los muebles. ¿De veras, querida? Hizo usted muy bien. Yo diría que el escritorio de su tío es un lugar más apropiado. Es aquel que está apoyado contra la pared. Sí, voy a enseñárselo. Chamiel se acercó al mueble y lo abrió. En su interior aparecieron varios casilleros y cajoncitos. Luego, accionando una puertecita que había en el centro, tocó un resorte, situado en el interior del cajón de la izquierda, el fondo de la caja del centro. Se adelantó y la joven la sacó delante, dejando un hueco descubierto. Estaba vacío. No es casualidad, exclamó la señora Marple. Mi tío Enrique tenía un escritorio igual que este, solo que era de madera de nogal y este de caoba. De todas maneras, dijo Chamer, como puede usted ver aquí, no hay nada. Me imagino, replicó la señora Marpe, que esos expertos que trajeron ustedes serían jóvenes y no lo sabían todo. La gente no era machosa para construir sus escondrijos y en aquellos tiempos a veces hay un secreto dentro de otro secreto. Y quitándose una horquilla de entre sus cuidadosos cabellos grises, la enderezó y apretó con ellos un punto de la caja secreta en que parecía haber un diminuto agujero, tal vez producido por una carcoma, y sin grandes dificultades sacó un cajón pequeñito en el que apareció un fajo de carta descolorida y un papel doblado. Eduardo y Charmel se apoderaron del hallazgo. Eduardo desplegó el papel,
Eduardo, con un dedo tembloroso, más lo dejó caer con una exclamación de disgusto. ¿Una receta de cocina? ¿Jamón al horno? Va. Chamí estaba desatado, la cinta que sujetaba el fajo de carta y sacándola un exclamo, cartas de amor. Ya está. ¡Qué interesante!, exclamó la señorita Marple. Tal vez nos explique la razón de que no se casara su tío. Charmian leyó: Mi querido Matthew, debo confesarte que el tiempo se me ha hecho muy largo desde que recibí tu última carta. Trato de ocuparme en las distintas tareas que me fueron encomendadas y me digo a menudo lo afortunada que soy al poder ver tantas partes del globo, aunque bien poco pensaba cuando me fui a América que iba a viajar hasta estas lejanas islas. Charmian hizo una pausa. ¿Dónde está fechado esto? Oh, en Hawái. Cielos, estos nativos están todavía muy lejos de ver la luz. Viven semidesnudos y en un estado completamente salvaje. Pasan la mayor parte del tiempo nadando o bailando y adornándose con guirnaldas de flores. El señor Gray ha conseguido convertir a algunos, pero es una tarea difícil y él y su esposa se sienten muy descorazonados. Yo procuro hacer lo que puedo para animarlo, mas yo también me siento triste a menudo por la razón que puedes adivinar, querido Matthew. La ausencia es una dura prueba para un corazón enamorado. Tus renovadas promesas de amor me causaron gran alegría. Ahora y siempre te pertenecerá mi corazón, querido Matthew, y seré siempre tuya, Betty Martin. Postdata. Dirijo mi carta a nuestra mutua amiga Matilde Graves, como de costumbre. Espero que el cielo perdone este subterfugio. Eduardo lanzó un silbido. Una misionera con que ese fue el amor de tío Matthew, me pregunto por qué no se casaron. Al parecer recorrió casi todo el mundo, dijo Charmian, examinando las misivas. Mauricio, toda clase de sitios, probablemente moriría víctima de la fiebre amarilla o algo así. Una risa divertida le sobresaltó. La señorita Marple lo estaba pasando en grande. Vaya, dijo. Fíjense en esto ahora. Estaba leyendo para sí la receta de jamón al horno y al ver sus miradas interrogadoras prosiguió en voz alta. Jamón al horno con espinacas. Se toma un pedazo bonito de jamón, rellénese de dientes de ajo y cúbrase con azúcar moreno. Cuésase a fuego lento. Servirlo con un borde de puré de espinacas. ¿Qué opinan de esto? Yo creo que debe resultar un asco, dijo Eduardo. Pobrecita. No, tiene que resultar muy bueno. Pero, ¿qué opinan de todo esto? ¿Usted cree que se trata de una clave o algo parecido?, exclamó Eduardo con el rostro iluminado y cogiendo el papel. Escucha, Charmian, podría ser. Por otra parte, no hay razón para guardar una receta de cocina en un lugar secreto. Exacto, repuso la señorita Marple. Ya sé lo que puede ser. Una tinta simpática, dijo Charmian. Vamos a calentarlo, enciende una bombilla. Pero hecha la prueba, no apareció ningún signo de escritura invisible. La verdad, dijo la señora Marple, carraspeando, creo que lo están complicando demasiado. Esta receta es solo una indicación, por así decir. Según mi parecer, son las cartas los significativos. Las cartas, especialmente la firma. Mas Eduardo apenas la escuchaba y gritó excitado. Charmian, ven aquí.
Tienes razón. Mira, los sobres son bastante antiguos, pero las cartas fueron escritas muchos años después. Exacto, repuso la señorita Marple. Solo se ha tratado de que parezcan antiguas. Apuesto a que el propio tío Marto lo hizo. Precisamente, confirmó la solterona. Todo esto es un engaño. Nunca existió esa misionera. Debe tratarse de una clave. Mis queridos amigos, no hay necesidad de complicar tanto las cosas. Su tío en realidad era un hombre muy sencillo. Quería gastarles una pequeña broma. Eso es todo. Por primera vez le dedicaron toda su atención. ¿Qué es exactamente lo que quiere usted decir, señorita Marple?, preguntó Charmian. Quiero decir que en este preciso momento tiene usted el dinero en la mano. Charmian miró el papel. La firma, querida. Ahí es donde está la solución. La receta es solo una indicación. Ajos, azúcar, moreno y lo demás. ¿Qué es en realidad? Jamón y espinacas. ¿Qué significa? Una tontería. Así que está bien claro que lo importante son las cartas. Y entonces, si consideran lo que su tío hizo antes de morir, guiñarles un ojo, según dijeron ustedes. Bien, eso, como ven, les da la pista. ¿Está usted loca o lo estamos todos?, exclamó Charmian. Sin duda, querida, debe haber oído alguna vez la expresión que se emplea para significar que algo no es cierto. ¿O es que ya no se utiliza hoy en día? Tengo más vista que Betty Martin. Eduardo susurró mirando la carta que tenía en la mano. Betty Martin. Claro, señor Rochester, como usted acaba de decir, no existe. No ha existido jamás semejante persona. Las cartas fueron escritas por su tío y me atrevo a asegurar que se debió divertir de lo lindo. Como usted dice, la escritura de los sobres es mucho más antigua. En resumen, los sobres no corresponden a las cartas porque el matasello de una de ellas data de 1851. Hizo una pausa y repitió con énfasis. 1851, eso lo explica todo, ¿verdad? A mí no me dice nada, absolutamente, repuso Eduardo. Pues está bien claro, replicó la señorita Marple. Confieso que no se me hubiera ocurrido, a no ser por mi sobrino nieto, Lionel. Es un muchacho encantador y un apasionado coleccionista de sellos. Sabe todo lo referente a la filatelia. Fue él quien me habló de ciertos sellos raros y rarísimos y de un nuevo hallazgo que había sido vendido en subasta. Y ahora recuerdo que mencionó uno, de 1851, de 2 céntimos y color azul. Creo que vale unos $25.000. Imagínese, me figuro que los demás también serán ejemplares raros y de precio. No dudo de que su tío los compraría por medio de intermediarios y tendría buen cuidado en despistar, como se dice en los relatos de detectives. Eduardo lanzó un gemido y, sentándose, escondió el rostro entre las manos. ¿Qué te ocurre?, quiso saber Charmian. Nada, es solo de pensar que a no ser por la señorita Marple, pudimos haber quemado esas cartas para no profanar los recuerdos sentimentales de nuestro tío. Ah, replicó la señorita Marple, eso es lo que no piensan nunca esos viejos aficionados a las bromas. Recuerdo que mi tío Enrique envió a su sobrina favorita un billete de 5 libras como regalo de Navidad. Los metió dentro de una felicitación que pegó de modo que el billete quedara dentro y escribió encima, con cariño y mis mejores augurios. Esto es todo lo que puedo mandarte este año. La pobre chica se disgustó mucho porque lo creyó un tacaño y arrojó al fuego la felicitación. Y claro, entonces él tuvo que darle otro billete. Los sentimientos de Eduardo hacia tío Enrique habían sufrido un cambio radical. Señorita Miss Marple, dijo, voy a buscar una botella de champán. Brindemos a la salud de su tío Enrique. Los 4 sospechosos. Vaya. La conversación giraba en torno a los crímenes que quedaban sin resolver y sin castigo.
Cada uno por turno dio su opinión. El coronel Bantry, su simpática y gordezuela esposa Jane Hellyer, el doctor Lloyd e incluso la señorita Marple. El único que no habló fue el que, en opinión de la mayoría, estaba más capacitado para ello, Sir Henry Clitherin, excomisario de Scotland Yard. Permanecía silencioso, retorciéndose el bigote, o más bien dicho, tirando de él, y con una media sonrisa en los labios, como si le divirtiera algún pensamiento. «Sir Henry», le dijo finalmente la señora Bantry, «si no dice usted algo, gritaré. ¿Hay muchos crímenes que quedan impunes?» «Usted piensa en los titulares de la prensa, señora Bantry. Scotland Yard fracasa de nuevo. Y a continuación, la lista de crímenes sin resolver, que en realidad debe ser un porcentaje muy pequeño, supongo», dijo el doctor Joy. «Sí, los cientos de crímenes que se resuelven y los responsables castigados rara vez se pregonan. Pero eso no es precisamente lo que discutimos. Los crímenes no descubiertos y los crímenes que quedan impunes son dos cosas por completo distintas. En la primera categoría entran todos los crímenes de los que Scotland Yard ni siquiera ha oído hablar, los que nadie ni siquiera sabe que se han cometido. «Pero supongo que no debe haber muchos de esos», dijo la señora Bantry. «¿No? Sir Henry, ¿no querrá usted decir que sí los hay?» «Yo creo», dijo la señorita Marple pensativa, «que debe de haber muchísimos». La encantadora anciana, con su aire tranquilo y antiguado, hizo esta declaración con la mayor placidez. «Mi querida señorita Marple», empezó el coronel Bantry. «Claro que muchas personas son estúpidas», dijo la señorita Marple, «y a las personas estúpidas se las descubre, hagan lo que hagan. Pero también hay muchas que no lo son, y uno se estremece al pensar lo que serían capaces de hacer, de no tener principios muy arraigados». «Sí», replicó Sir Henry, «hay muchísimas personas que no son estúpidas. Muchas veces un crimen llega a descubrirse por un fallo insignificante y uno no deja de hacerse siempre la misma pregunta. ¿De no haber sido por aquel fallo, hubiese llegado a descubrirse?» «Pero esto es muy serio, Clitherin», dijo el coronel Bantry. «Pero que muy grave. ¿De veras? ¿Pero qué dice usted? ¿Lo es? Claro que es serio. Usted dice que hay crímenes que quedan impunes, pero ¿es eso cierto? Tal vez no reciban el castigo de la ley, pero la causa y el efecto actúan aún fuera de la ley. Decir que cada crimen conlleva su propio castigo parecerá muy tópico, y no obstante, en mi opinión, nada hay más cierto». «Tal vez», dijo el coronel Bantry, «pero eso no altera la gravedad». «La gravedad». Se detuvo desorientado. Sir Henry Clitherin sonrió. «El 99% de la gente, sin duda, comparte su opinión», comentó, «pero, ¿sabe usted? No es la culpabilidad lo importante, sino la inocencia. Eso es lo que nadie aprecia». «No lo entiendo», exclamó Jane Hellyer. «Yo sí», replicó la señorita Marple. «Cuando la señora Trent descubrió que le faltaba media corona que llevaba en el bolso, la persona más afectada fue la asistenta, la señora Arthur. Desde luego los Trent pensaron que había sido ella, pero eran buenas personas y como sabían que tenía una familia numerosa y un marido aficionado a la bebida, pues naturalmente no quisieron tomar medidas extremas, pero cambiaron totalmente su actitud hacia ella. Ya no la dejaban al cuidado de la casa cuando se ausentaban y otras personas empezaron a comportarse con ella de un modo semejante. Y luego se descubrió de pronto que había sido la institutriz. La señora Trent la descubrió a través de una puerta que se reflejaba en un espejo, por pura casualidad, a la que yo prefiero llamar providencia, y creo que eso es lo que quiere decir Sir Henry. La mayoría de las personas se hubieran interesado únicamente por saber quién cogió el dinero, que resultó ser la más insospechada, como en las novelas policíacas. Pero para quien realmente era importante, casi cuestión de vida o muerte, descubrir la verdad era para la señora Arthur, que no había hecho nada. Eso es lo que quiso decir usted, ¿verdad, Sir Henry? Sí, señorita Marple, ha dado usted en el clavo. La asistenta de su historia tuvo suerte en el caso que he expuesto. Se demostró su inocencia, pero algunas personas pueden pasar toda su vida oprimidas por el peso de una sospecha completamente injusta. ¿Se refiere usted a algún caso en particular, Sir Henry?, preguntó la señora Bantry con astucia y con verdadera curiosidad. Pues sí, a decir verdad, sí, señora Bradley.
Uno muy curioso, un caso en el que pensábamos que se había cometido un crimen, pero no teníamos ni la más remota posibilidad de probarlo. Veneno, supongo, exclamó Janet, algo que no deja rastro. El doctor Joy se movió inquieto y Sir Henry negó con la cabeza. No, señorita, no fue el veneno secreto de las flechas de los indios sudamericanos. Ojalá hubiera sido algo así. Tuvimos que habérnoslas con algo mucho más prosaico, tanto que no sabemos que no cabe la esperanza de dar con el responsable. Un anciano que se cayó por la escalera, se desnucó y uno de tantos accidentes, lamentables accidentes que ocurren a diario. ¿Y qué sucedió en realidad? ¿Quién puede decirlo? Sir Henry se encogió de hombros. ¿Lo empujaron por detrás? ¿Ataron un cordón de lado a lado de la escalera y luego fue quitado cuidadosamente? Eso nunca lo sabremos. Pero usted cree que no fue un accidente. ¿Por qué? Quiso saber el médico. Esa es una historia bastante larga. Pero bueno, sí, estamos casi seguros. Como le digo, no hay posibilidad de poder culpar a nadie. Las pruebas serían demasiado vagas. Pero el caso se puede mirar también desde otra perspectiva, la que mencionaba antes. 4 son las personas que pudieron hacerlo. Una es culpable, pero las otras 3 son inocentes. Y a menos que se averigüe la verdad, permanecerán bajo la terrible sombra de la duda. Creo, dijo la señora Bantry, que será mejor que nos cuente usted toda la historia. En realidad no creo que sea necesario que me extienda tanto, replicó Sir Henry. Puedo resumir el principio. Es sobre una sociedad secreta alemana, la Mano Vengadora, algo parecido a la Camorra o a la idea que la gente tiene de ella. Una organización dedicada a la extorsión y el terrorismo. La cosa comenzó repentinamente, después de la guerra, y se extendió con sorprendente rapidez. Y fueron numerosas las víctimas de la organización. Las autoridades no pudieron con ella, porque sus secretos eran guardados celosamente, y era casi imposible encontrar a nadie que quisiera traicionarlo. En Inglaterra no se oyó hablar mucho de ella, pero en Alemania estaba causando un efecto paralizador. Finalmente fue disuelta gracias a los esfuerzos de un hombre, un tal doctor Rosen, que en un tiempo fue un miembro notable del servicio secreto. Se hizo miembro de la sociedad, se infiltró en sus círculos más íntimos y fue, tal como les digo, el instrumento que la desmoronó. Pero en consecuencia se convirtió en un hombre marcado y se consideró prudente que abandonara Alemania, al menos durante algún tiempo. Se vino a Inglaterra y fuimos informados por la policía de Berlín. Se entrevistó personalmente conmigo y advertí enseguida lo resignado de su actitud. No le cabía la menor duda de lo que le reservaba el futuro. «Me cogerán, Sir Henry», me dijo, «no cabe la menor duda». Era un hombre alto, de hermosas facciones y voz profunda, que solo delataba su nacionalidad por su ligera pronunciación gutural. Es una conclusión inevitable. No me importa, estoy preparado. Ya afronté ese riesgo al emprender esta empresa. He hecho lo que me propuse. La organización no podrá volver a levantarse, pero quedan muchos de sus miembros en libertad y se vengarán de la única manera que pueden, con mi vida. Es solo cuestión de tiempo, pero desearía alargarlo lo más posible. Estoy reuniendo y preparando material muy interesante, el resultado de toda una vida de trabajo, y si fuera posible me gustaría poder completar mi tarea. Habló con sencillez, pero con cierta grandeza que no pude dejar de admirar. Le dije que tomaríamos toda clase de precauciones, pero no me dejó insistir. Algún día, muy pronto o más tarde, me cogerán, repetía, y cuando ese día llegue, no se preocupe, no me cabe la menor duda de que habrá hecho todo lo posible por evitarlo. Luego me expuso sus proyectos, que eran bastante sencillos. Se proponía adquirir una casita en el campo donde vivir tranquilamente y continuar su trabajo. Por fin escogió un pueblecito de Somerset Kingsgate, situado a unas 7 millas de la estación del ferrocarril y singularmente reservado de la civilización. Compró una casita preciosa en la que llevó algunas reformas y mejoras y se instaló en ella muy contento.
acompañado de su sobrina Greta, un secretario, una vieja criada alemana que le había servido fielmente durante casi 40 años y un mañoso jardinero externo que era nativo de King House. Los 4 sospechosos, comentó el señor Joy con voz apagada. Exacto, los 4 sospechosos. No hay mucho más que decir. La vida transcurrió apaciblemente en King Nathan durante 5 meses y entonces ocurrió la desgracia. El doctor Rosen se cayó una mañana por la escalera y fue hallado muerto media hora más tarde. En el momento en que debió ocurrir el accidente, Gertrude estaba en la cocina con la puerta cerrada y no oyó nada, o por lo menos eso dijo. La señorita Greta estaba en el jardín plantando unos bulbos, también según dijo. El jardinero Dobbs estaba en el cobertizo desayunando, según dijo. Y el secretario había ido a dar un paseo y tampoco tenemos otra cosa mejor que su palabra. Ninguno de ellos tiene una coartada, ni es capaz de atestiguar la declaración de los demás. Pero una cosa es cierta, nadie del exterior pudo hacerlo, ya que la presencia de un extraño hubiera sido advertida con seguridad en el pueblecito de King Nathan. La puerta principal y la de atrás estaban cerradas, y cada uno de los habitantes de la casa tenía su llave. De modo que ya ven que los sospechosos se reducen a estos 4. Greta, la hija de su propio hermano. Gertrude, que llevaba 40 años sirviéndole fielmente. Dobbs, que nunca había salido de King Nathan. Y Charles Templeton, el secretario. Sí, intervino el coronel Bantry. ¿Qué nos dice de él? A mí me parece el más sospechoso. ¿Qué sabía usted de él? Pues no lo sé, pues lo que sé de él es lo que lo deja completamente al margen de sospecha, por lo menos de momento, dijo don Henry en tono grave. Charles Templeton era uno de mis hombres. ¡Oh!, exclamó el coronel Bantry, visiblemente sorprendido. Sí, quise tener a alguien en la casa y que al mismo tiempo no llamara la atención en el pueblo. Rosen realmente necesitaba un secretario y yo le proporcioné a Templeton. Es un caballero, habla alemán a la perfección y es, en conjunto, un tipo muy capacitado. Pues entonces, ¿de quién sospecha usted?, preguntó la señora Bantry con extrañeza. Todos parecen tan buenos y tan inocentes. Sí, eso parece, pero podemos considerar el caso desde un ángulo distinto. Fräulein Greta era su sobrina y una muchacha encantadora, pero la guerra nos ha demostrado que a menudo que un hermano puede volverse contra su hermana, un padre contra su hijo, etcétera, etcétera, y que las más encantadoras y gentiles jovencitas eran capaces de cosas sorprendentes. Lo mismo puede aplicarse a Gertrude, y quién sabe qué otros factores pudieron obrar en su caso. Tal vez una disputa con su señor, un creciente resentimiento más intenso debido a los largos años de fidelidad. Las mujeres que tienen tantos años y pertenecen a esa clase, algunas veces pueden vivir increíblemente amargadas. ¿Y Dobbs queda eliminado por no tener relación alguna con la familia? Con el dinero se consiguen muchas cosas. Pudieron aproximarse a él de algún modo y sobornarlo. Una cosa parece segura, debió llegar algún mensaje u orden del exterior. De otro modo, ¿por qué aquellos 5 meses de espera? No, los agentes de la mano vengadora debieron de estar trabajando. No estarían seguros de la perfidia de Rosen y debieron retrasar su venganza hasta asegurarse de su posible traición sin ninguna duda. Luego, cuando verificaron sus sospechas, debieron enviar su mensaje al espía que tenían dentro de su misma casa. El mensaje decía: «Mata». «¡Qué horror!», dijo Jane Hallier con un estremecimiento.
Pero ¿cómo llegaría el mensaje? Ese es el punto que traté de aclarar como única esperanza para resolver el misterio. Una de esas 4 personas debió de ser abordada por alguien o comunicarse con ellos de alguna manera. La orden debía ser ejecutada, lo sabía muy bien, tan pronto como fuera recibido el aviso. Era la peculiaridad de la mano vengadora. Me puse a trabajar de una forma que probablemente les parecerá ridículamente meticulosa. ¿Quiénes habían estado en la casa aquella mañana? No descarté a nadie. Aquí está la lista. Y sacando un sobre de su bolsillo, escogí un papel entre los que contenía el carnicero, que trajo la carne de ternera. Hice averiguaciones y resultaron exactas. El chico del colmado trajo un paquete de harina de maíz, 2 libras de azúcar, una de mantequilla y otra de café. Fueron investigados y resultaron correctos. El cartero trajo 2 circulares para la señorita Rosen, una carta de la localidad para Gertrude, 3 para el doctor Rosen, una con sello extranjero y 2 para el señor Templeton, una de ellas también con sello extranjero. Don Jenny hizo una pausa y luego extrajo varios documentos del sobre. Tal vez les interese verlo. Me fueron entregados por los interesados o bien recogidos de la papelera. No necesito decirles que fueron examinados por expertos para ver si se encontraban entre ellos rastros de tinta invisible, etcétera, etcétera. No se ha encontrado nada. Todos se acercaron para mirar. Los catálogos para la señora Rosen eran de un jardinero y de un establecimiento de peletería de Londres muy importante. El doctor Rosen recibió una factura de las semillas compradas a un jardinero local para su jardín y otra de una papelería de Londres. La carta dirigida a él decía lo siguiente: Mi querido Rosen, acabo de regresar de la finca del señor Hermund Spatz. El otro día vi a Udo Johnson. Había venido para visitar a Ronald Perry y me dijo que él y Edgar Jackson acababan de llegar de Tuskegee. Con toda ecuanimidad, no puedo decir que envidié su viaje. Envíame pronto noticias tuyas. Como ya te dije antes, guárdate de cierta persona. Ya sabes a qué me refiero. Aunque no estés de acuerdo conmigo, tuya, Georgine. El correo del señor Templeton consistía en esta factura que, como ustedes ven, enviaba a su sastre y una carta de un amigo de Alemania. Prosiguió don Henry. Esta última, desgraciadamente, la rompió durante su paseo. Y, por último, tenemos la carta que recibió Gertrude. Querida señorita Schwartz, esperamos que pueda usted asistir a la reunión del viernes por la noche. El vicario dice que tiene la esperanza de que vendrá y será usted bienvenida. La receta de tocineta está estupenda y le doy las gracias por ello. Confío en que se encuentre bien de salud y podamos verla el viernes. Queda de usted afectísima, Emma Green. El doctor Joy sonrió afablemente, al igual que la señora Barry. Yo opino lo mismo, replicó don Henry, pero tome la precaución de comprobar que existía esa tal señora Green y que se celebra la reunión. Ya saben, nunca está de más ser precavido. Ya saben, esto es lo que dice siempre nuestra amiga Marple, comentó el doctor Joy sonriendo. Está usted ensimismada, señorita Marple. ¿En qué piensa? La aludida se sobresaltó. ¡Qué tonta soy!, exclamó. Me estaba preguntando por qué la carta del doctor Rosen, la palabra ecuanimidad, estaba escrita con mayúsculas. La señora Barry exclamó: «¡Es cierto! ¡Oh!». «Sí, querida», respondió la señorita Maple. «Pensé que usted lo notaría. En esa carta hay un aviso definitivo», dijo el coronel Bantry. «Es lo primero que me llamó la atención. Me fijó más de lo que ustedes creen. Sí, un aviso definitivo. ¿Contra quién?». «Hay algo muy curioso con respecto a esa carta», explicó don Henry. Según Templeton, el doctor Rosen la abrió durante el desayuno y se la alargó diciendo que no sabía quién podía ser aquel individuo.
Pero si no era un hombre, dijo Gertrude. Está firmada por una tal Georgina. Es difícil decirlo, dice el doctor Joy. Tal vez el nombre sea Georgiake y no Georgina, aunque parezca más bien lo contrario. En todo caso, resulta un tanto chocante porque esta letra no parece de mujer. Esto es igualmente curioso, dijo el coronel Bantry, que la enseñara fingiendo no saber quién se la escribía. Tal vez pretendía observar la reacción de no saber quién se la escribía. Tal vez pretendía observar la reacción de alguien al verla, pero ¿de quién? ¿Del chico o de ella? Tal vez de la cocinera, insinuó la señora Bantry. Quizás se encontrase en la habitación sirviendo el desayuno, pero lo que no comprendo es muy curioso que frunció el entrecejo contemplando la carta. La señorita Marple se acercó a ella y señalando la hoja de papel con un dedo cuchichearon entre sí. Pero, ¿por qué rompió la carta el secretario?, preguntó Jane Haley de pronto. Parece extraño. ¿Por qué había de recibir cartas de Alemania? Aunque claro, sí, como usted dice, está por encima de toda sospecha. Pero don Henry no ha dicho eso, replicó la señorita Marple a toda prisa, abandonando su conversación con la señora Bantry. Ha dicho que los sospechosos son 4, de modo que incluye al señor Templeton. ¿Tengo razón, don Henry? Sí, señora Marple. La amarga experiencia me ha enseñado una cosa. Nunca diga que nadie está por encima de toda sospecha. Acabo de darle razones por las cuales 3 de estas personas pudieran ser culpables. Por improbable que parezca, entonces no aplique el mismo procedimiento a Charles Templeton, pero al fin tuve que seguir la regla que acabo de mencionar. Y me veo obligado a reconocer esto, que todo ejército, toda marina y toda policía tienen cierto número de traidores en su fila, por mucho que se odie admitir esta idea. Y por ello examiné el caso contra Charles Templeton sin el menor apasionamiento. Muy buenas tardes. Aquí estoy de improvisado lector colaborador, aunque hasta hace un minuto estaba de cámara. Pero bueno, no remunerado, simplemente. Muchas gracias. Vamos a proseguir. Me hice muchas veces la pregunta que la pregunta Heiler acababa de exponer. ¿Por qué fue el único que no pudo presentar la carta que recibiera con sello alemán? ¿Por qué recibía correspondencia de Alemania? Esta última pregunta era del todo inocente y por lo tanto se la hice a él, siendo su respuesta bastante sencilla. La hermana de su madre estaba casada con un alemán y la carta era de una prima suya alemana. De modo que me enteré de algo que yo ignoraba hasta entonces, que Charles Templeton tenía parientes alemanes y eso lo colocó inmediatamente en la lista de sospechosos. Es uno de mis hombres, un muchacho en el que siempre he confiado, pero para ser justo y ecuánime debo admitir que es él el que encabeza la lista. Pero ahí lo tienen, no lo sé, y con toda probabilidad nunca lo sabré. No se trata solo de castigar a un asesino, sino de algo que considero 100 veces más importante. Se trata quizás de la posibilidad de haber arruinado la carrera de un hombre honrado a causa de meras sospechas. Sospechas que por otra parte no me atrevo a despreciar. La señora Marple carraspeó y dijo en tono amable: entonces, don Henry, si no le he entendido mal, ¿de quién sospecha principalmente que es el joven Templeton? Sí, en cierto sentido y en teoría, los 4 habían de verse igualmente afectados por esta situación, pero no es ese el caso. Dove, por ejemplo, aun cuando yo lo considere sospechoso, eso no altera en modo alguno su vida. En el pueblo nadie recela de que la muerte del doctor Rosen no fue accidental. Gertrude tal vez se haya visto algo más afectada. La situación puede representar alguna diferencia, por ejemplo, en la actitud de Fräulein Rosen hacia ella, aunque dudo de que eso le afecte excesivamente. En cuanto a Greta Rosen, bueno, aquí llegamos a un punto crucial de todo este asunto. Greta es una joven muy hermosa y Charles Templeton un muchacho apuesto.
Convivieron 5 meses bajo el mismo techo sin otras distracciones exteriores y ocurrió lo inevitable. Se enamoraron el uno del otro, aunque no quieren admitir el hecho con palabras. Y luego ocurrió la catástrofe. Ya habían transcurrido 3 meses y un día o 2 después de mi regreso, Greta Rosen vino a verme. Había vendido la casita y regresaba a Alemania. Una vez arreglados los asuntos de su tío, acudió a mí, aunque no sabía que me había retirado porque en realidad deseaba verme por un asunto personal. Tras algunos rodeos, al fin me abrió su corazón. ¿Cuál era mi opinión? Aquella carta con sello alemán, la que Charles había roto, la había preocupado y seguía preocupándolo. Había dicho la verdad. Sin duda debió decirla. Claro que yo creía su historia, pero si pudiera saberlo con absoluta certeza, ¿comprenden? El mismo sentimiento, el deseo de confiar, pero la terrible sospecha persistiendo en el fondo de su mente, a pesar de luchar contra ella. Le hablé con absoluta franqueza pidiéndole que hiciera lo mismo y le pregunté si Charles y ella estaban enamorados. Creo que sí, me contestó. Oh sí, eso es. Éramos tan felices, los días pasaban con tanta alegría. Los dos lo sabíamos, pero no había prisa, teníamos toda la vida por delante. Algún día me diría que me amaba y yo le contestaría que yo también. Pero puede usted imaginárselo, ahora todo ha cambiado, una nube negra se ha interpuesto entre nosotros, nos mostramos retraídos y cuando nos vemos no sabemos qué decirnos. Quizás a él le ocurre lo mismo, nos decimos interiormente, si estuviéramos seguros. Por eso, don Henry, le suplico que me diga, dígame, ¿puede estar segura quien quiera que matase a su tío que no fue Charles Templeton? Dígamelo, se lo suplico, se lo suplico, se lo suplico. Y maldita sea, exclamó don Henry, dejando caer su puño con fuerza sobre la mesa. No pude decírselo. Se fueron separando más y más los dos, entre ellos interponía la sospecha, como un fantasma que no podían apartar. Se reclinó en la butaca con el rostro abatido y grave, mientras movía la cabeza con desaliento. Y no hay más que hacer, a menos, volvió a enderezarse con una sonrisa burlona, a menos que la señorita Marple pueda ayudarnos. ¿Puede usted, señorita Marple? Tengo el presentimiento de que esa carta está en su línea, la de la reunión benéfica. ¿No le recuerda a alguien o algo que le haga ver este asunto muy claro? ¿No puede hacer algo por ayudar a los 2 jóvenes desesperados que desean ser felices? Tras la sonrisa burlona se escondía una cierta ansiedad en su pregunta. Había llegado a formarse una gran opinión del poder destructivo de aquella solterona frágil y anticuada, y la miró con cierta esperanza a los ojos. Señorita Marple, carraspeó, y se arregló la menteleta del encaje. Me recuerda un poco a Annie Pulty, admitió. Claro que la carta está clarísima para la señora Banti y para mí. No me refiero a la que habla de la reunión benéfica, sino a la otra. Al haber vivido tanto en Londres y no tener ninguna afición por la jardinería, don Henry no es de extrañar que no lo haya notado usted. Exclamó don Henry. ¿Notado qué? La señora Banti alargó la mano y escogió una de las cartas, un catálogo que abrió y leyó pausadamente. El señor Helmut Spath, lila, una flor maravillosa, su tallo alcanza una altura inusitada, espléndida para cortar y adornar el jardín, una novedad de sorprendente belleza. Udo Johnson, amarilla y cálida, de aroma peculiar y agradable. Edgar Jackson, crisantemo de hermosa forma y color rojo ladrillo muy brillante. Ronald Perry, rojo brillante, sumamente decorativa. Singatu, color naranja brillante, flor muy vistosa para el jardín y de larga duración una vez cortada. Ecuanimidad. Recordarán ustedes que esta palabra aparecía en la carta escrita también en mayúscula. Flor de extraordinaria perfección en su forma, tonos rosa y blanco. La señora Banti, dejando el catálogo, terminó diciendo con una gran excitación: ¡Idalías! Las letras iniciales de sus nombres componen la letra muerte, explicó la señorita Marple, muy satisfecha. Pero la carta
recibió el propio doctor Rosen, objetó Henry. Esta fue la maniobra más inteligente, explicó la señorita Marple, y la amenaza que se encerraba en ella. ¿Qué es lo que haría al recibir una carta de alguien desconocido y llena de nombres extraños para él? Pues naturalmente mostrársela a su secretario y pedirle su opinión. Entonces, después de todo, ¿o no?, exclamó la señorita Marple. El secretario no. Vaya, eso precisamente demuestra que no fue él. De ser así, nunca hubiera permitido que se encontrase la carta e igualmente no se le hubiera ocurrido destruir una carta dirigida a él y con un sello alemán. Su inocencia resulta evidente y, si me permito decirlo, deslumbrante. ¿Y entonces quién? Muchas gracias. Pues parece casi seguro, todo lo seguro que puede ser algo en este mundo. Había otra persona presente durante el desayuno y pudo, es natural, dada la circunstancia, alargar la mano y leer la carta. Y así fue. Recuerden que recibió un catálogo de jardinería en el mismo correo. Greta Rosen, dijo don Henry, despacio, entonces su visita. Los caballeros nunca saben ver a través de estas cosas, replicó la señorita Marple. Y me temo que muchas veces a las viejas nos ven como a brujas, porque vemos cosas que a ellos les pasan inadvertidas. Pero es así, una sabe mucho de las de su propio sexo, por desgracia. No me cabe la menor duda de que alzó una barrera entre ellos. El joven sintió una repentina e inexplicable aversión hacia ella. Sospechaba puramente por instinto y no podía ocultarlo. Y creo que la visita que le hizo la joven a usted fue solo puro despecho. En realidad se sentía bastante segura, pero antes de marcharse quiso que usted fijara definitivamente su sospecha en el pobre señor Templeton. Debe usted reconocer que, hasta después de su visita, no le parecieron completamente justificadas sus propias sospechas. Estoy convencido de que no fue nada de lo que ella dijo, comenzó a decir don Henry. Los caballeros, continuó la señorita Marple, con calma, nunca ven estas cosas. Y esa joven se detuvo. ¿Comete semejante crimen a sangre fría y queda impune? Oh, no, don Henry, dijo la señorita Marple. Impune no, usted y yo no lo creemos. Recuerde lo que dijo no hace mucho rato. No, Greta Rosen no escapará a su castigo. Para empezar, deberá vivir entre gente extraña, chantajista y terrorista, que no le harán ningún bien y probablemente la arrastrarán a un final miserable. Como usted dice, no vale la pena preocuparse por el culpable. Es el inocente quien importa. El señor Templeton, me atrevo a aventurar, se casará con su prima alemana, ya que el hecho de que rompiera su carta resulta, bueno, un tanto sospechoso, empleando la palabra en un sentido distinto al que le hemos dado toda la noche. Parece ser que lo hizo como si temiese que Greta la viera y la pidiera que se la dejase leer. Sí, creo que entre ellos debió de haber algo. Y luego está Doc, a quien, como usted dice, las sospechas no le afectarán mucho. Probablemente lo único que le interesa son sus desayunos. Y la pobre Gertrude, que me recuerda a Annie Polny, pobrecilla Annie Polny, 50 años sirviendo fielmente a la señora Lang, y luego sospecharon que había hecho desaparecer sus testamentos, aunque no pudo probarse. Aquello destrozó el corazón de aquella criatura tan fiel, y después de su muerte se encontró en un compartimento secreto en la caja donde guardaban el té y donde la propia señorita Lang lo había guardado para mayor seguridad. Pero era ya demasiado tarde para la pobre Annie. Por eso me preocupa esa pobre mujer alemana. Cuando se es viejo, uno se amarga fácilmente. Lo siento mucho más por ella que por el señor Templeton, que es joven, bien parecido, y según comentaba usted, goza de bastante popularidad entre las damas. ¿Querrá usted escribirle a ella, don Henry, para decirle que su inocencia está fuera de toda duda? Con su señor muerto y el peso de la sospecha, oh, no quiero ni pensarlo. Le escribiré, señorita Marple, dijo don Henry mirándola con curiosidad. ¿Sabe una cosa? Nunca llegaré a comprenderla. Siempre repara usted en algo que no esperaba. Me temo que mi experiencia resulta insignificante, replicó la señorita Marple, humildemente. Apenas si salgo de St. Mary Mead. Y no obstante, ha resuelto usted lo que podríamos llamar un problema internacional, dijo don Henry, porque lo ha resuelto, de eso estoy completamente convencido.
La señorita Marple enrojeció y luego, parpadeando, explicó: creo que fui bien educada para lo que se acostumbraba en mis tiempos. Mi hermana y yo tuvimos una institutriz alemana, una persona muy sentimental. Nos enseñó el lenguaje de las flores, un estudio casi olvidado hoy en día, pero encantador. Un tulipán amarillo, por ejemplo, simboliza el amor sin esperanza, mientras un aster chino significa muero de celos a tus pies. Esa carta estaba firmada Georgin, que me parece recordar significa Dalia en alemán, y eso lo dejaba todo muy claro. Ojalá pudiera recordar el significado de Dalia, pero escapa a mi memoria, que ya no es tan buena como antes. De todas formas, no significa muerte. No, desde luego, horrible, ¿no? En este mundo hay cosas muy tristes. Sí, replicó la señora Bantry en su suspiro, en una suerte de tener flores y amigos. Observen que nos coloca en último lugar, dijo el doctor Joy. Un admirador solía enviarme orquídeas rojas cada noche, dijo Jane Ellier con aire soñador. Espero que sus favores, esos es lo que significa, dijo la señora Marple con agudeza. Don Henry carraspeó de un modo peculiar y volvió la cabeza. La señorita Marple lanzó una repentina exclamación. Acabo de recordarlo. La dalia significa traición y falsedad. Maravilloso, replicó don Henry. Absolutamente maravilloso. Y suspiró. Bueno, pues ya para finalizar, agradecer a todos los participantes que un año más pues hayáis estado aquí celebrando con nosotros el Día del Libro, a los concejales de la Corporación Municipal, muchas gracias por asistir. Y hoy, escuchando la radio, aprovechando estas las cámaras de Televisión Carmona, animo a todos a leer, porque la lectura desarrolla lo que es la inteligencia, la memoria, la concentración y previene el Alzheimer. Así que todos a leer. Muchas gracias.